¿Qué tal, apreciables estudiantes? Les doy la bienvenida a esta segunda cápsula de nuestra asignatura Historia de México. Seguimos con el tema de México prehispánico. Un pequeño paréntesis, vamos a probar este nuevo formato de cápsulas, a ver qué tal resulta, un poco con la imagen de la presentación y mi cámara aquí para hacer esto un poquito más dinámico. Veamos cómo resulta. Ya me comentan en el mensajero del aula si funcionó así o si volvemos al formato previo. Bueno, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Bueno, la vez pasada en la cápsula de la semana 2 cerraba con algunas preguntas que dejaba aquí para que reflexionaran. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene empezar a concentrar mayor población en un sitio? Esta revolución agrícola con mayor gente en un sitio, ¿cómo cambió la organización social? Hablábamos en la sesión previa sobre estos cazadores recolectores que eventualmente se van asentando cada vez más tiempo en un sitio. Bueno, ¿cómo cambió esta organización social cuando hay este boom agrícola? ¿Qué se necesita? Muy importante para sostener una sociedad agrícola. ¿Cómo podemos mantener a estas sociedades unidas? Anteriormente eran dinámicas distintas de rotación, ahora que están en un solo lugar, ¿cómo se mantienen unidas? Y bueno, estas sociedades agrícolas, ¿por qué necesitarían escritura y calendarios? No sé si podamos responder estas preguntas en esta breve cápsula, perdón, me trabé un poquito, en esta breve cápsula, pero algo adelantaremos. Bueno, también algo les platicaba un poquito, algunos conceptos tratábamos, los dos más importantes, Mesoamérica y la periodización generalmente aceptada. Bueno, lo que les decía en ese momento, en aquella cápsula, es que son dos conceptos, tanto la periodización como el uso de Mesoamérica, con los que deberíamos proceder con cautela. Sin embargo, bueno, aquí nos sirven para, al menos Mesoamérica y la temporalidad, para organizar lo que vamos a ver en esta pequeña cápsula. Mesoamérica, más o menos, territorio muy similar al de México, en el que hay buena distribución de vegetación, agua y demás. La parte desértica del actual territorio mexicano se denominó Aridoamérica y por eso tiene un tratamiento de estudio distinto. En esta parte generalmente encontramos sociedades que mantuvieron dinámicas de rotación, las llamadas cazadores recolectores, bueno, tenían sus propias dinámicas de rotación en ciertas zonas, conocían muy bien este territorio, se cuecen aparte, se estudian de manera distinta, nos concentraremos un poquito en Mesoamérica, algunos rasgos muy en general, no nos dan las 10 semanas para profundizar con detalle en cada civilización, pero tendremos unas pinceladas muy útiles. Ok, nos vamos a concentrar ahora en esta zona, en una parte del actual Veracruz y Tabasco, y algo mencionaremos sobre el Valle de Oaxaca, sobre el Valle de México. La zona maya, muy importante, esa la veremos en la sesión sincrónica, ya que entremos en el clásico. Hoy no trataremos mucho de esto. Bueno, el preclásico, generalmente el preclásico es este gran periodo larguísimo, como ya decíamos en la cápsula anterior, que va del 2500 a.C. hasta el 200. Son miles de años, es muchísimo tiempo, 2700 años. ¿Qué ocurre en 2700 años? Pues montones de cosas, se suceden sociedades, se suceden generaciones de personas. Lo que vamos a tratar aquí es como lo más general de este llamado preclásico. Bueno, es un periodo en el que se consolidaron lo que llamamos las bases de la civilización mesoamericana. De todo esto que cabe en el Mesoamérica, esto que les decía, este concepto que aglutina muchas cosas, con rasgos más o menos parecidos. Bueno, parece que la base de todo eso se da en estos 2700 años. ¿Qué tenemos? Un desarrollo de comunidades sedentarias, el sedentarismo en toda esta zona se vuelve la ley, un aumento demográfico muy importante, ya no tenemos estas sociedades relativamente pequeñas que se van rotando, sino que se establecen y empiezan a crecer, empiezan a crecer. Eh, ¿Por qué empiezan a crecer? Bueno, porque son sociedades que se sustentan principalmente en la producción agrícola. Y bueno, en esta lógica, como ya decíamos anteriormente, la domesticación del maíz fue central, pero el maíz no fue el único producto agrícola. Recordemos que era una dieta muy variada, sí, sobre todo basada en la agricultura, donde el maíz era el centro, pero bueno, también teníamos calabaza, frijol, aguacate, chile, guaje, algodones, amaranto, dos tipos de zapote. Entonces, estas plantas, la domesticación de todas estas plantas, además del maíz, fueron fundamentales para establecer esta dieta tan variada, tan importante, que permitió un gran aumento de la población. Claro, también había otras fuentes de proteínas, algunas proteínas animales, aves, eh, perros en algunos casos, aunque no nos guste verlo de esta forma,
otros mamíferos endémicos de la zona y algo que a veces pasamos por alto, pero que era muy importante, insectos. El consumo de insectos aporta mucha proteína. Entonces, toda esta agricultura, todas estas semillas, plantas y demás se complementaban con otras fuentes de proteína y bueno, muchas otras fuentes ya más hacia finales del clásico y el posclásico, de las que hablaremos en su momento. Bueno, con toda esta riqueza tenemos estos centros agrícolas, pero bueno, hay un gran problema cuando tratamos un periodo así de amplio. Tender generalizaciones pueden llegar a ser cuestionables. ¿Qué tanto puedo generalizar para un periodo de 2700 años? Es decir, lo del 2500 antes de Cristo realmente se sostiene hacia el año 100, hacia el año 200? No necesariamente. Entonces, vamos a hablar de cuestiones muy generales, pero siempre hay que tener en cuenta que no nos permiten explicar la totalidad de este tiempo. A ello se suma un problema. Tenemos pocos vestigios, pocas fuentes con las que podemos reconstruir la vida en esos momentos pretéritos. Entonces, sobre todo apelamos a fuentes arqueológicas y distintas interpretaciones de lo poco que hemos ido recuperando, intuimos y demás. Pero bueno. Otro problema, surgieron distintas sociedades y no todas convivieron necesariamente en este gran periodo. Entonces, también habría que tener eso en cuenta, aunque ahora mencionaremos algunas, hay que tener en cuenta eso, que no necesariamente convivieron todo el tiempo. Y esto se relaciona con lo que ya les decía, es decir, estas sociedades del 2000 antes de Cristo poco se iban a parecer a las del año 100, pero bueno, de alguna forma tenemos que proceder al estudio de este periodo. Yo aquí me detendría a preguntar, ¿la revolución agrícola obligó a la sedentarización o más bien fue al revés? Se trató de que el aumento demográfico obligó a cultivar a una gran escala. No hay una respuesta, en realidad es algo que sigue abierto, es un debate abierto, no tenemos respuestas claras con respecto a esto. De pronto encontramos indicios de que, pues sí, la revolución agrícola obligó a que la gente se sedentarizara. En otros casos encontramos evidencia que pues, nos dice que no, que la gente empezó a crecer muchísimo y lo que hizo falta fue empezar a cultivar a gran escala. Y aquí un paréntesis muy importante. Las sociedades, como ya decíamos en la sesión sincrónica la última vez, las sociedades cazadoras-recolectoras no es que desconocieran la agricultura, de hecho tenían nociones, hasta donde sabemos tenían nociones de procesos agrícolas, por supuesto que sabían cultivar, no lo hacían extensivamente. Algo pasó en algún momento que estas sociedades dijeron, pues vamos a dar el vuelco y solo cultivemos y esta va a ser la base. ¿Qué pudo haber sido? No lo sabemos, pero bueno, es el gran misterio que sigue abierto. Ahora, una vez planteada esa incógnita, podemos preguntarnos otras cosas. ¿A qué obliga la agricultura? ¿Qué tanto cambia una sociedad cuando se centra en la agricultura? De entrada, y algo que ya decíamos también en la primera sesión sincrónica, es hay que alterar el medio para favorecer el cultivo. Hay que establecer canales de riego, hay que preparar las tierras, hay que empezar a conocer cuáles son los ciclos de las plantas para estar listos, tener todo este proceso de preparación, cuidado de las plantas, las cosechas y prepararnos para el momento en el que ya no hay cosechas porque la tierra tiene que descansar. Y por supuesto que estas sociedades sabían que la tierra tenía que descansar. Entonces hay que empezar a alterar el medio para que sea benéfico para nosotros. Algo que ya decíamos en algún momento es un rasgo fundamental de la humanidad. Tendemos a incidir en nuestro hábitat de manera que la modificamos a nuestro favor. Otra cosa que pasa con la agricultura es que hay una división del trabajo muy marcada. Hay trabajos manuales y sobre todo trabajos intelectuales. Trabajos manuales ligados a la alteración del medio, canales de riego, preparar tierras, división de tareas para la cosecha, la separación de semillas, cuáles son viables para una siguiente ronda de cosechas, cuáles vamos a consumir. Y en ese sentido también empieza todo este conocimiento sobre las plantas y la modificación de las plantas. ¿Cómo puedo modificar a las plantas para que jueguen a mi favor? ¿Cómo puedo conseguir calabazas enormes? ¿Cómo puedo conseguir mazorcas distintas? Todo eso es parte de este trabajo manual que va acumulando un montón de conocimiento especializado. No es que sea menor al trabajo intelectual, pero bueno, es esta distinción que es profundamente manual, uso de la fuerza, uso de las manos. Y surge a la vez este trabajo intelectual que se vuelve fundamental en las sociedades agrícolas. Y principalmente el trabajo intelectual nos referimos a el dominio de las matemáticas y el conocimiento del tiempo.
las fechas, cómo funciona el temporal, cuántos meses más o menos dura el periodo en el que podemos sembrar, cuánto tiempo podemos cosechar. Todos estos conocimientos se van almacenando y se va creando toda una serie de personas especialistas en esas cosas, matemáticas y medición del tiempo. Y no solo medición del tiempo per se por los ciclos de las cosechas, sino también qué pasó hace tantos años, cómo vienen las lluvias, qué pasa en esta región. Todos esos conocimientos intelectuales se vuelven fundamentales en una sociedad agrícola. Lo que nos lleva también a lo que ya más o menos adelantaba, los conocimientos especializados que emanan tanto de lo manual como de lo intelectual. ¿Y qué es? Pues la escritura, los registros calendáricos, ya lo decía yo hace un momento, las matemáticas, conocimientos sobre el medio. La escritura en gran medida va relacionada con los procesos agrícolas porque hay que dejar constancia de estos conocimientos y recurrir a ellos porque es de lo que tenemos que echar mano para que esta agricultura, estos ciclos agrícolas se desarrollen muy bien. Y además pasa algo muy interesante, la cosmovisión se centra en el ciclo agrícola. Ya no tenemos estas deidades de cazadores recolectores en las que es el trueno que me puede caer un rayo y me muero, o la tierra se mueve por algo que estamos haciendo mal. Ahora la cosmovisión se empieza a orientar hacia lo agrícola y encontramos nuevas deidades, nuevas manifestaciones religiosas, mitos centrados en todos estos elementos agrícolas y monumentos que también apelan a ello. Y sobre todo aquí surge una relación muy cercana entre la cosmovisión, la tierra, la fertilidad, el nacimiento, la muerte y luego volver a la tierra, como este ciclo agrícola en el que la planta sale de la tierra, vive, la aprovechamos, muere y vuelve a la tierra. Esto se manifiesta mucho en la cosmovisión y es por eso que te encontramos muchas representaciones femeninas. Las representaciones femeninas tienden a ligarse bastante con la fertilidad, con la tierra que nos va a dar alimento. Por eso se habla de la tierra en femenino y hay esta relación. Y muchas manifestaciones de fertilidad desde mujeres con características muy propias de lo que es una mujer fértil. Las caderas anchas, los pechos abultados. Pero en estas primeras representaciones también ya encontramos algo que en Mesoamérica se volvería la tónica. Y es que la clase se empezaba a representar en la cabeza. Si nos fijamos en estas representaciones femeninas, hacia la cabeza hay mayor detalle que con respecto al cuerpo. Y en Mesoamérica eso es algo fundamental y lo encontramos desde este momento en el preclásico y que se repetirá a lo largo de los siguientes periodos, clásico, posclásico. La clase se manifiesta en la cabeza. Los elementos de la cabeza son los que van a manifestar clase. Ya lo veremos con mayor detalle. Luego podemos hacer un corte en este periodo preclásico hacia el 2500, 1200, que hablamos de unos 1300 años. Encontramos que estas sociedades que se están agrupando en torno a la agricultura, está creciendo la población, hay un uso extendido del barro. ¿Y por qué el uso extendido del barro nos habla de sociedades sedentarias? Bueno, porque cargar con todos los molcajetes es muy complicado. Si nos estamos moviendo en una zona como anteriormente los cazadores recolectores, no es muy práctico. Entonces, al encontrar el uso extendido del barro, damos por hecho de que ya son sociedades establecidas que tenían todos estos utensilios para su día a día. Nuevamente, lo que ya les decía, encontramos un profundo culto a la fertilidad que representó figurillas femeninas. Aquí tenemos otros ejemplos. También, como les decía, con algunos rasgos hacia la cabeza y también elementos biológicos muy propios de los cultos a la fertilidad. Y otra cosa que ya encontramos en este periodo y que se relaciona con el aspecto cultural y la cosmovisión es que tenemos entierros muy específicos, por ejemplo, en el Opeño, un sitio que se ha denominado parte de la cultura olmeca, tenemos tumbas tipo bóveda, que además estas tumbas tipo bóvedas, que podrían servir para muchos entierros, tenían ciertos niveles que parece ser, por la evidencia arqueológica, que estos niveles simbolizaban los niveles del inframundo, 9 niveles, de 7 a 9 niveles, lo que podría llevarnos a pensar que la lógica de estas tumbas era una posible idea de reintegrarse a la tierra, lo que les decía, el ciclo de la planta entra a la tierra, crece, se aprovecha y vuelve a la tierra. Algo así podría ser que se tratara la cosmovisión de la muerte en este momento. Uno sale a la vida, aprovecha la vida y hay que reintegrarse a la tierra.
Eso sería una cosmovisión muy ligada al ciclo agrícola. Parece ser que tiene sentido. Y también en el Opeño se han encontrado algunas réplicas del juego de pelota. Ya lo trataremos con detalle, pero desde más o menos esta época, 2500, 1200 antes de Cristo, el juego de pelota ya era algo fundamental en la cosmovisión mesoamericana. Siguiente periodo, hacia el 1200 y 400 antes de Cristo, bueno, tenemos un segundo crecimiento demográfico, encontramos una urbanización más estructurada, más grande y con una especie de lógica de satélites. Tenemos una ciudad grande con pequeñas ciudades cercanas que funcionan como satélites. ¿A qué nos referimos con satélite? Bueno, que estas ciudades más pequeñas respondían a una más grande. En este periodo, más que los grandes gobernantes todopoderosos, tenemos personajes que ya acumulan poder, sí, pero más como caciques, como élites fuertes dentro de su zona pequeña. Posteriormente veremos los grandes señores gobernantes, pero todavía en este momento no, sino unos caciques en ciertas zonas que utilizan esta urbanización con estructura de satélites. En este momento ya encontramos la consolidación de una escritura jeroglífica. Esta que les pongo aquí es un gran ejemplo de escritura jeroglífica. Son jeroglíficos, digamos, símbolos que tienen sus sonidos propios y sus significados. Entonces esto ya es la ley, la tónica en este periodo. Y también encontramos ya una fuerte legitimación política con un orden religioso bien consolidado. ¿Por qué hablamos de una legitimación política y un orden religioso consolidados? Porque tenemos una urbanización más importante, con estructuras mucho más complejas, con representaciones de ciertos sujetos que para realizarse debieron haber apelado a una mayor mano de obra. Y eso solamente lo obtenemos si tenemos una legitimación política consolidada. También tenemos un comercio consolidado, es decir, en toda esta zona de Mesoamérica tenemos intercambio de cosas, de mercancías, de piedras, de insumos, de semillas, entonces no eran sociedades aisladas, estaban todo el tiempo comunicándose y de hecho tenemos hipótesis que sugieren que el comercio se extendía hacia partes del Caribe e incluso hacia el sur y hacia el norte del continente. Entonces, realmente había un gran dinamismo, no pensemos estas sociedades como esferitas aisladas que nunca hablaban, estaban hablando todo el tiempo. ¿Y a qué me refiero con que estaban hablando? Pues en zonas del actual Veracruz y Tabasco, hacia el Valle de Oaxaca, partes de lo que ahora es Yucatán y sobre todo el Valle de México. Y aquí no por verme centralista, sino quisiera mencionar que el Valle de México en esta época era muy importante porque es una cosa rarísima al centro de este país que se llama México. Está entre montañas, tiene acceso a agua, muchísima agua en ese momento, una gran cantidad de peces, de aves, tierras para cultivo. Entonces la importancia del Valle de México es fundamental desde entonces y se extendió a lo largo de los siguientes periodos y bueno, ni que se diga hasta el día de hoy, donde está la mayor concentración poblacional de este país, en el Valle de México. Más o menos esta escena, este es un vistazo general de las civilizaciones del preclásico. Tenemos en esta zona, entre Veracruz y el actual Tabasco, a los Olmecas, hacia el Valle de Oaxaca, tenemos el asentamiento de San José Mogote, luego tenemos, les decía, en el Valle de México, Cuicuilco, hacia las afueras Tlatilco, de este lado Capachá, Chupícuaro, y en la zona maya no explota todavía la cultura maya, pero ya tenemos varios asentamientos, entre el que destaca Izapa. Pero bueno, como les decía, no es que estas culturas hayan convivido en el mismo periodo. En algunos momentos estaban algunas, en otros otras, y sobre todo son las que conocemos y sobre las que tenemos antecedentes y vestigios arqueológicos. Seguramente hubo muchas otras sociedades de las que no tenemos gran conocimiento y que debieron haber estado en todo este territorio. Entonces, tampoco nos veamos en esta lógica de solo había estas, no. Son estas las que hemos encontrado hasta ahora, posiblemente haya muchas más. Y esto nos llevaría a preguntarnos y a entrarle a algo que ha sido como la tónica en la historiografía, los olmecas. La cultura madre, yo aquí les pregunto, ¿realmente fueron la cultura madre? No realmente. Es una hipótesis, fue una hipótesis muy fuerte que los olmecas fueron esta gran cultura, esta gran civilización que marcó las bases de lo que sería Mesoamérica y de pronto todo se difuminó hacia allá. No realmente. La importancia de los olmecas es que, bueno, es de las culturas más antiguas que hemos encontrado y sobre todo de las primeras que hemos encontrado, con ciertos rasgos, que eso no los vuelve la cultura madre. ¿Cuáles son estos rasgos que tenían los olmecas? Bueno, una alta concentración poblacional en esta zona que les he referido. Tenemos evidencia sólida de que manejaban escritura y calendarios,
Unas estructuras urbanas complejísimas en las que encontramos las famosas cabezas olmecas, ligado a esto, un arte monumental muy importante, estos altares, las cabezas, ciudades en las que parece ser que habitaba la gente, no eran centros ceremoniales secretos, sino que eran parte de la cotidianidad de esta sociedad, y algunos elementos culturales que compartieron con otras sociedades de la región, sobre todo lo que ya les decía, esta lógica de la clase plasmarla en la cabeza. Esto, desde este momento lo encontramos, los rasgos de clase se empiezan a plasmar en las cabezas, y eso fue muy importante. Ahora bien, esta idea de si fue cultura madre, que si esta cultura difuminó hacia todas las demás, bueno, ya se ha cuestionado muchísimo. Parece ser que sí fue importante, pero como les decía, se relacionó, tuvo intercambios con muchas otras. Y bueno, es importante que la mencionemos sobre todo por esto, para que no la entendamos como la cultura madre, sino como una muy importante dentro de muchas otras. Y claro, dio varios elementos que se retomaron posteriormente, pero no la entendamos como la cultura madre. Ya en la sesión sincrónica podemos abundar en esto, pero de momento quedémonos con este.